Historiadores proponen que la física comenzó en la antigua Grecia, pero en este momento de la historia no era llamada una ciencia, sino más bien como una filosofía natural, la cual intentaba describir el universo entero mediante el racionalismo. Y no me refiero al universo como lo conocemos nosotros, lleno de galaxias y estrellas. Con universo me refiero a lo que veían alrededor. El principio de la física comenzó con los filósofos presocráticos, los cuales se negaban a creer en supersticiones y fenómenos sobrenaturales y priorizaban el método científico para describir lo que veían a su alrededor. Desde este momento en adelante, la física ha estado llena de científicos extremadamente talentosos e inteligentes que han hecho el mundo un muchísimo mejor lugar para vivir. La física, aparte de ser una ciencia que puede descubrir los misterios del universo, también produce resultados sumamente beneficiosos para la civilización. Por ejemplo, la electricidad, los carros, aviones, teléfonos, computadoras, todos estos fueron productos de la investigación en la física y no podrían haber existido sin ella. Hoy día vamos a rankear a los 10 físicos más importantes de la historia, usando como un criterio cuánto avanzaron el conocimiento de este campo. Como número 10 tenemos a la física y química Madame Marie Curie. Curie nació en Polonia, en una familia pobre. Su familia entró en una decadencia financiera debido a que perdieron todas sus ganancias apoyando el movimiento nacionalista polaco. Debido al hecho de que era mujer, no se le permitía estudiar en una universidad. Entonces, tuvo que entrar a una universidad clandestina en Polonia. Sin embargo, en 1891, Curie se fue a Francia, donde ahí sí podía estudiar química y física. Curie era una persona extremadamente trabajadora, tanto así que muchas veces se olvidaba de comer. Ya graduada, la Madame Marie Curie, trabajando como investigadora, se enamoró del que sería Pierre Curie. Marie Curie no solamente descubrió un nuevo elemento, pero también avanzó extremadamente el campo de radioactividad. Usando sus descubrimientos, pudo ayudar a tratar soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Gracias a sus contribuciones a la ciencia, la Madame Curie no solamente ganó uno, sino dos premios Nobel. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y está dentro de las 4 personas en la historia que han tenido más de un premio Nobel. Curie murió en 1934, una enfermedad conocida como anemia aplástica, la cual fue predominantemente una consecuencia de su trabajo con radioactividad. Pues la Madame Marie Curie siempre llevaba con ellas pequeñas botellas que contenían radio y polonio, las cuales terminaron no solamente dañando terriblemente su salud, pero también contaminaron todo el equipo con el cual trabajaba. Hoy en día este equipo se encuentra aislado del contacto humano, ya que todavía es radiactivo. Si esto fuese un ranking de ciencias generales, Marie Curie sería la segunda o tercera en la lista. Pero debido a que es un ranking de simplemente física y hay un montón de competencia en esta lista, es el número 10, el cual todavía es espectacular. Como número 9 tenemos al físico más carismático de la historia y personalmente mi favorito, es Richard Feynman. Nació en Nueva York, Estados Unidos, Richard Feynman fue un caso de hablador tardío, pues no habló hasta tener 3 años. Sin embargo, desde chico siempre fue la persona más curiosa en un diámetro de 50 kilómetros. Feynman fue enseñado por su padre a siempre desafiar el status quo y pensar libremente. Consecuentemente, Feynman terminó volviéndose un poco rebelde. Desde chico, lo que más impactaba era su inteligencia. Tenía un enorme talento por la ingeniería, constantemente reparaba radios e incluso creó una alarma de seguridad para su casa cuando sus papás se iban de viaje. Richard Feynman en su biografía cuenta una anécdota acerca de cómo una vez en su colegio distribuyeron unos exámenes de IQ y se terminó sacando 125 puntos, lo que según todo parámetro lo pondría en un nivel bastante respetable, pero muy lejos comparado a lo que esperarías una persona que revolucionó tanto la física. Pues Feynman no era solamente un genio, sino más apropiadamente era un mago de las matemáticas. En el examen Putnam de Estados Unidos, uno de los exámenes nacionales más exigentes, Feynman se sacó la puntuación más alta de todo el país, y por un margen gigantesco. No solamente esto, pero cuando ingresó a Princeton, lo hizo con la mayor puntuación en la sección de matemáticas y física. Era tanto el talento de Feynman que fue reclutado por el proyecto Manhattan cuando tenía solamente 24 años, y trabajó junto a Oppenheimer, Enrico Fermi y muchísimos otros físicos espectaculares. Feynman brilló en el campo de electrodinámica cuántica, en el cual desarrolló los famosos diagramas de Feynman para simplificar el comportamiento y la interacción entre partículas subatómicas.
Estos diagramas fueron de extrema utilidad para físicos de la época y hasta hoy en día se siguen usando, debido a que la investigación de las interacciones de partículas subatómicas es algo extremadamente difícil de comprender. Debido al hecho que la física cuántica es probabilística y no determinista, es reconocida como el área más difícil de toda la física. Los diagramas de Feynman eliminaron una parte sumamente grande de esta dificultad. Feynman también es reconocido por el helio líquido, pues Feynman estableció una explicación de mecánica cuántica acerca de la superfluidez de helio. Feynman también es reconocido como uno de los fundadores de la nanotecnología, pues en 1959 Feynman introdujo este concepto al mundo. Pero la razón por la cual Feynman es un rockstar de la física es debido a su personalidad súper carismática y graciosa. Feynman daba charlas en Cornell a estudiantes que no eran particularmente genios en la física y enseñaba conceptos que normalmente se considerarían súper difíciles con una facilidad y simpleza nunca antes vista. Feynman ganó el Premio Nobel de la Física gracias a sus trabajos con los diagramas de Feynman y sus contribuciones a la mecánica cuántica. Feynman murió en California en 1988. Inspiró a miles, quizás millones de personas a involucrarse en la física y aprender acerca de ella. Y personalmente, mi interés en la física nació en una gran parte de las conferencias dadas por Feynman. Como número 8 tenemos a Michael Faraday. Personalmente, mi segundo físico favorito solamente después de Feynman. Faraday nació en el año 1791, en Inglaterra, en una familia que vivía en una profunda pobreza. De consecuencia, Faraday nunca tuvo una educación formal. No siendo un fan de la suerte que le había tocado, decidió educarse a sí mismo. Faraday fue la primera persona en dar evidencia experimental conectando el electromagnetismo con la luz. También construyó la base sobre la que se llevarían futuras investigaciones dentro del electromagnetismo. Logró esto al introducir la inducción electromagnética, la cual es la producción de una corriente en un cable de cobre como consecuencia de un cambio en el campo magnético. Faraday también introdujo el proceso de electrólisis, el cual es un proceso en el cual se deja pasar una corriente de electricidad por una sustancia, y esto cambia la estructura y composición química debido a que la sustancia puede o ganar o perder un electrón. Hoy en día la electrólisis es usada alrededor de todo el mundo en procesos de manufactura. Faraday también introdujo la fuerza diamagnética, la cual es una fuerza que puede contrarrestar la atracción hacia abajo de la gravedad a través de un campo magnético. Si pensabas que esto era todo, estabas mal, pues Faraday también inventó el primer motor eléctrico y el primer generador electromagnético. Faraday también descubrió el benceno y creó la primera versión del mechero Bunsen. Faraday es altamente responsable de la infraestructura de electricidad que tenemos el día de hoy. Y aparte de ser un científico espectacular, uno de los mejores de la historia, también era una persona extremadamente bondadosa y humilde. Cuando fue preguntado por el gobierno británico si podía desarrollar armas químicas en la guerra de Crimea, Faraday se negó de participar en un conflicto armado, citando razones éticas por su decisión. En sus últimos años, Faraday fue ofrecido el título de caballero, pero él se negó a aceptarlo, diciendo que era contra la palabra de Dios de acumular riquezas y poder. Faraday citó que quería ser simplemente llamado Señor Faraday hasta el día de su muerte. Y lo más interesante de todo es que hizo todo esto sin siquiera saber álgebra complicada. Debido a su educación informal, Faraday solamente sabía aritmética y lo más básico de álgebra. Fue la curiosidad insaciable de Faraday lo que lo llevó a convertirse en uno de los mejores científicos de la historia. Y hoy en día todos vivimos muchísimo mejor gracias a él. Erwin Schrödinger nació en 1887 en Austria. Schrödinger participó en el área de mecánica cuántica y pudo avanzar drásticamente las investigaciones en esta área. El mayor logro de Schrödinger fue la ecuación de Schrödinger, la cual es una expresión de la energía total de la función de una onda. Indagando más en la ecuación, esta describe el estado cuántico de una partícula y puede dar toda la información necesaria acerca de ella. Sin entrar a mucho detalle, una de las causas de la dificultad en la mecánica cuántica es que es probabilística y no determinista. Y no solamente esto, pero también tienes que trabajar con el fenómeno de superposición, lo que hace tu trabajo muchísimo más difícil. Schrödinger terminó ganando un premio Nobel de Física gracias a su trabajo en la mecánica cuántica y el descubrimiento de la ecuación de la función de una onda. Schrödinger murió en el año 1961 y hoy en día es recordado como uno de los padres de la física cuántica. Niels Bohr fue uno de los físicos más revolucionarios de la historia, y quizás fue el físico atómico más importante que jamás ha existido. Niels Bohr nació en Dinamarca, Copenhague, de una familia que le iba bastante bien económicamente.
Esto hizo posible que se gradúe de posiblemente la mejor universidad de Dinamarca, la Copenhagen University. Niels Bohr introdujo un modelo de átomo completamente innovador, el cual era el primero que introducía la teoría cuántica. En este modelo los electrones estaban limitados a ciertas órbitas alrededor del núcleo. También introdujo el hecho de que si un electrón saltaba de un nivel a otro, la diferencia entre los niveles de energía eran emitidos como radiación. El modelo de Niels Bohr podía explicar el espectro de átomos y también iones unielectrones. Niels Bohr fue otorgado el Premio Nobel de Física en 1922 y durante los 1930 ayudó a las personas de Dinamarca que estaban escapando del nazismo. Niels Bohr luego fue a trabajar por el proyecto Manhattan y contribuyó sustancialmente a su creación. Ernest Rutherford fue uno de los físicos más influyentes del siglo XX, y hoy en día es conocido como el padre de la física nuclear. Rutherford nació en Nueva Zelanda, en una familia de granjeros, y es considerado el mejor físico experimentalista después de Faraday. Rutherford avanzó en la física y química nuclear como ningún otro físico o químico en la historia. Introdujo conceptos como la vía media de la descomposición de una sustancia radioactiva, el elemento radon, o radón en español, y también introdució los conceptos de desintegración alfa y la partícula beta. Rutherford también hizo una predicción acerca del neutrón. Si todo lo anteriormente mencionado parecía poco, Rutherford también creó la primera reacción nuclear y es descrito como la primera persona que separó el átomo, lo que en el futuro llevaría a la creación de la bomba atómica y también la energía de fisión nuclear. Gracias a su trabajo, Rutherford ganó un premio Nobel en química y creó un avance nunca antes visto en la física nuclear. Max Planck fue un físico teórico alemán que es normalmente atribuido con la creación de la física cuántica, pues fue él que originó la teoría cuántica de la física. Planck vino de una familia tradicional y intelectual. Sus familiares eran teólogos y abogados. Fue introducido a una temprana edad a las matemáticas y la física, pues fue introducido por un profesor de su colegio el principio de la conservación de energía. Esto de acá llevó a Planck a involucrarse más en la física, y últimamente Planck se graduó en la universidad en ella. Pero este mismo profesor una vez le dijo a Planck que no se debería de meter a la física, debido a que ya estaba casi completamente investigada y solamente quedaba rellenar algunos huecos. Planck le respondió diciendo que no le interesaba descubrir nuevas cosas, sino entender cómo funcionaban. Alrededor de su carrera, Planck hizo solamente un experimento, pues fue al 100% un físico teórico. Según Max Planck, diferentes átomos y moléculas solamente podían emitir o absorber energía en ciertas cantidades. Y la mínima cantidad de energía que pueden absorber o emitir es la energía cuántica. Planck luego fue a crear diferentes variaciones de las unidades internacionales basadas en sus versiones cuánticas. Planck describía un mundo extremadamente pequeño, un mundo subatómico. Este mundo era el mundo de la física cuántica. Y hoy en día no solamente es el campo más complicado de la física, sino también el que tiene más misterios y menos respuestas. Por su trabajo en la creación de la teoría de la física cuántica, en 1918 Max Planck fue otorgado el Premio Nobel de Física. Max Planck hizo posible el descubrimiento del efecto fotoeléctrico y también ya en el futuro por la creación de la teoría de cuerdas. Quizás hoy en día la teoría más popular de la física y una que vamos a investigar en el futuro. Max Planck murió en 1947 y siempre será recordado como uno de los mejores físicos de la historia. Entrando al top 3 tenemos al escocés James Clerk Maxwell, probablemente el científico con más potencial de la historia. Si no hubiese sido por su muerte joven, Maxwell hubiese sido sin lugar a dudas el mejor físico de la historia. Maxwell venía de una familia que vivía cómodamente, y como es costumbre con los físicos jóvenes, era extremadamente curioso. Fue un niño muy feliz que siempre preguntaba cómo funcionaba todo lo que veía, y quería saber por qué pasaba todo lo que pasaba a su alrededor. Maxwell fue predominantemente educado por su madre, quien le enseñaba acerca de poesía y otros estilos de literatura. Su madre, sin embargo, murió cuando él tenía 8 años. Su educación formal fue llevada sin éxito. Cuando le asignaron un tutor de 16 años, este trataba al joven Maxwell con crueldad, diciendo que era un niño terco y lento. El tutor fue despedido. En una anécdota, Maxwell cuenta cómo su padre lo llevó a ver una demostración de la propulsión eléctrica y la fuerza magnética. Este evento tuvo una profunda implicación en el joven, y lo preparó para un mundo de ciencia y descubrimientos. Luego de graduarse a la universidad, Maxwell fue a concluir que los anillos de Saturno eran hechos por partículas muy pequeñas. No solamente esto, en el trabajo más importante de su vida, Maxwell logró conectar el mundo de la electricidad con el mundo del magnetismo,
creando la teoría del electromagnetismo. En esta teoría, Maxwell describe a la luz como la propagación de campos eléctricos y magnéticos. También predició la existencia de la radiación electromagnética y llegó a la conclusión que estas ondas deberían de viajar a la velocidad de la luz, algo completamente innovador. Maxwell luego fue a crear 4 de las ecuaciones más importantes de toda la física, ecuaciones que hoy se usan extensivamente en la ingeniería eléctrica. Y si esto no era suficiente, Maxwell fue la persona que creó la fotografía a color. Cuando a Einstein le preguntaron qué sentía pararse sobre los hombros de Newton, él respondió: "No me apoyo en los hombros de Newton, sino en los hombros de James Clerk Maxwell". Maxwell murió de cáncer en 1879, a solamente 48 años. Nació en Alemania, en 1989. Su madre era una vendedora y su padre un ingeniero. No solamente revolucionó el mundo de la física, pero también impactó de una manera gigantesca la cultura popular. Y su nombre es sinónimo de inteligencia. No es nadie menos que el fantástico Albert Einstein. Einstein fue puesto en clases avanzadas de matemáticas en un colegio en Múnich, Alemania. Pero esto no significa que le gustó su experiencia en él, pues Einstein era particularmente un rebelde. Resentía a las autoridades y pensaba que el sistema educacional que tenía este colegio era un inhibidor para su creatividad. A diferencia de creencia popular, Einstein siempre fue un genio en las matemáticas y la física, y no, nunca falló estos cursos. Einstein comenzó a enseñarse cálculo a él mismo a la temprana edad de 12 años, y a los 14 años ya era un maestro en esta área. A la edad de 16, Einstein tomó el examen de admisión a la Universidad Politécnica de Zúrich, en Suiza, pero falló este examen. Lo intentó por una segunda vez y lo pasó por las justas. Einstein había estudiado para ser un profesor de física y matemática, pero una carta de recomendación de un profesor de su universidad había destacado lo rebelde que era y lo incapaz que era de seguir reglas. Con una gran dificultad de encontrar un trabajo, tuvo que satisfacerse con una oficina de patentes. Este trabajo, sin embargo, fue una de las mejores cosas que le pasó, pues el trabajo era sumamente simple y requería muy poco esfuerzo, lo que le dio muchísimo tiempo para seguir indagando en sus temas preferidos. Y en 1905, junto a su esposa, en el llamado Annus Mirabilis, Einstein desarrolló y publicó 4 diferentes papeles completamente innovadores en 4 diferentes áreas de física. Uno fue acerca del efecto fotoeléctrico, en el cual Einstein explicó la dualidad de una onda de luz, y también explicó la emisión de electrones. El segundo papel que desarrolló fue acerca del movimiento browniano, cual se trataba acerca del movimiento aleatorio de partículas dentro de un medio. El tercer papel, y probablemente el más famoso, fue la teoría especial de relatividad, en el cual decía que todas las leyes de la física eran iguales en todo el universo, y también que la velocidad de la luz era una constante que se mantenía igual, independiente del movimiento relativo de la fuente. Luego, en 1915, Einstein publicó la teoría general de relatividad, personalmente mi teoría favorita de toda la física. En esta teoría, Einstein decía que la fuerza de gravedad era la curvatura del espacio y el tiempo, y mientras mayor era la masa, mayor era la curvatura. La teoría general de relatividad se podía resumir como: el espacio y el tiempo dice a la materia cómo moverse, la materia le dice al espacio y el tiempo cómo curvarse. La teoría general de relatividad también pudo explicar cómo el tiempo era relativo, con su apropiada dilatación. Einstein también desarrolló los puentes Einstein-Rosen y predició la existencia de ondas gravitacionales, las cuales recién se descubrieron definitivamente en el 2015. Einstein ganó un premio Nobel de la física en 1922 por su trabajo en el efecto fotoeléctrico. Einstein murió en 1955 y siempre será recordado como uno de los mejores físicos de toda la historia. Antes de comenzar con el definitivo mejor físico de toda la historia, pasemos por algunas menciones honorarias. Stephen Hawking, quien descubrió la radiación emitida por agujeros negros. Mikio Kaku, quien fue uno de los fundadores de la teoría de cordones. Y Enrico Fermi, quien creó el primer reactor nuclear. Nacido en Inglaterra, el líder de un movimiento entero, el fundador del cálculo y la persona que hizo todo esto posible. El matemático, físico, astrónomo, alquimista, autor y teólogo. Probablemente la mente más brillante e influencial de toda la historia humana. Isaac Newton. Newton nació un 25 de diciembre en 1642, en una granja en Inglaterra.
El padre de Newton había muerto 3 meses antes de su nacimiento, y su madre se volvió a casar años después. Newton no era una persona a la que llamarías agradable, pues una vez amenazó a su mamá y a su padrastro de quemarlos y también quemar su casa, pues había crecido con resentimiento acerca de su matrimonio. En su colegio, Newton era constantemente molestado por un chico en específico, y es así como Newton se declaró a sí mismo que sería la persona que se saca las mejores notas del colegio para así humillarlo. Curiosamente, esto llevó a Newton a ser aceptado a Trinity College, en Cambridge. En 1665 hizo su primer gran descubrimiento, al descubrir el binomio de Newton. Y también comenzó a desarrollar una teoría que sería llamada en el futuro como cálculo. Cuando la peste negra llegó a Cambridge, Newton se fue a la granja de la cual había venido. Mediante sus experimentos con refracción, Newton determinó que la luz estaba compuesta por todas las diferentes ondas de colores, y que también la luz estaba compuesta por partículas, no ondas. Esto creó un muy gran debate con sobre todo su mayor enemigo, Robert Hooke. En 1678, después de un ataque de nervios, Newton se volvió un completo recluso. Y recién fue en el año 1684 cuando el astrónomo inglés Halley le hizo una visita a Newton. Viendo el trabajo que había desarrollado Newton, lo convenció a publicarlo. El resultado fue Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Este libro estableció las 3 leyes del movimiento y también la ley de gravedad universal. Este libro fue tan importante que impulsó la era de iluminación y también le dio una gran fama intelectual a Newton. Con el trabajo de Newton, ahora el ser humano podía predecir el movimiento de objetos astronómicos. Newton erradicó toda duda acerca del modelo heliocéntrico del universo y construyó la base por la cual se construiría toda la física moderna. Newton murió mientras dormía en el año 1727. Murió habiendo cambiado completamente no solamente el mundo de la física, pero también el movimiento que impulsó creó una era de progreso nunca antes vista en Europa. Newton es, según mis parámetros, el físico más importante y más influyente de toda la historia. Hay una cita de Newton que me parece completamente representadora de la esencia de las ciencias, la cual es: ningún gran descubrimiento se hizo jamás sin una conjetura audaz. Es mediante la ciencia que podemos darle un sentido al universo y descubrir los misterios que éste esconde. Y también, como hemos reflejado en todos estos grandes físicos, el ser humano en la búsqueda de la verdad puede crear cosas verdaderamente maravillosas. Y es por esa razón que la búsqueda de la verdad es digna de todos los esfuerzos y sufrimientos en el universo. Y es predominantemente la búsqueda de la verdad que ha creado todo el progreso que existe hoy en día y creará todo el progreso que falta por crear. Sigamos el método científico y encontremos todas estas verdades. Si les gustó este video, no duden en suscribirse, comentar o darle un like, ya que hacer videos como estos demora un montón de tiempo de investigación y desarrollo. Entonces, simples cosas como darle un like al video puede incrementar las chances que YouTube recomiende este video y así podemos crecer nuestro canal y lograr la misión caprista, la cual es expandir el conocimiento científico en la mayor cantidad de personas posible.